¿Cómo están, amigos? Buen domingo y buen diciembre, un mes angelado, el mes de los niños. Bueno, espero que la estén pasando bien y ya preparándonos bueno, para celebrar, que también hay que celebrar. Aquí estamos intentando la filosofía a 40 grados de calor, pero con aire acondicionado. Si lo recuerdan, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del famoso libro de Thomas Hobbes, Leviatán, la materia, forma y poder de una república civil y eclesiástica. Y habíamos dado un somero paneo a la primera parte del hombre. Somero lo recalco porque no podemos hacer otra cosa en este contexto, pero sí yo trato de marcar algunas cuestiones que creo que nos ayudan en la lectura a focalizar en el pensamiento de este filósofo político. Como sabemos, y un naturalista, pactista, contractualista, como sus famosos pares, algunos un poquito posteriores, como Locke y Rousseau, pero también con sus particularidades muy de él. Bueno, estamos entrando en la segunda parte, que es como la amiga del libro, el Estado. Recuerden que después viene una tercera parte que es del Estado cristiano. Quiere decir que, suponemos, ese Estado cristiano va a compartir todas las características del Estado, pero con alguna particularidad que ya veremos cuál es. Y ¿cómo comienza Hobbes? Esta cuestión también les quería marcar. El del Estado comprende los capítulos del 17 al 31 de Leviatán y habla de cómo se instituye el Estado. Hay dos maneras: su desarrollo, su afirmación y también su posible extinción, porque los estados se extinguen. Como bien dice Hobbes, a diferencia del Dios inmortal, el Estado es un Dios mortal. Van y vienen. Bueno, ¿cómo comienza el capítulo 17? Con una definición. Después desarrolla otras, pero creo que acá está el corazón de su definición del Estado. La causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción sobre sí mismo, en la que nos vemos vivir formando estados, es el cuidado de su propia conservación, nuestra propia conservación, y por añadidura el logro de una vida más armónica, es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya, nos tenga a raya, y nos sujete por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza que fueron establecidas, como vimos en los videos anteriores, en los capítulos 14 y 15. Entonces acá vemos claramente que la causa de esa institución es justamente el garantizar la paz, la seguridad y no vivir en un estado de guerra permanente, donde por supuesto no tenemos asegurado, o podríamos decir que casi, ni existe el derecho. Estamos, por contraposición, en estado de naturaleza. Antes de continuar con esto, no me olvido que yo hice un pequeño aparte sobre la cuestión de la equidad, que quizás la dejemos para un videíto si les puede llegar a interesar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las leyes de naturaleza? La gratitud, la bondad, la buena voluntad, la buena disposición hacia los otros y sobre todo, lo que dice Hobbes, la ley primordial de naturaleza que refleja el Evangelio: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Bien, eso es lo que Hobbes llama como reina de las leyes de naturaleza,
equidad o justicia distributiva. No me olvido, simplemente ahora lo menciono, pero creo que vale la pena en algún momento volver sobre ese punto. Y sobre uno que creo que es importante también, no lo mencioné la otra vez para no ser tan, no tener tan cargado, digamos, los conceptos, pero es algo que él menciona en los capítulos anteriores a entrar en el tema específico del Estado, como una teoría de la representación, podríamos decir, que es sumamente jurídica, tal como lo entendemos hoy, el mandato, la representación, etc. Sí, muy bien. Y se apoya en un concepto muy clásico, que lo vamos a ver en los escritores, sobre todo latinos, pero también en los griegos, en el sentido de la diferencia entre actor y autor. Autor del pacto y del gobierno, en realidad, somos todos nosotros. Hay que entender que el pacto para Hobbes no es un pacto con el poder soberano, no, es un pacto entre nosotros, entre los seres humanos, para sujetarnos al orden estatal, a esa garantía. No es que hacemos un pacto con un soberano. Ahora vamos a ver las distintas formas de gobierno. Sino que el pacto es un concepto en Hobbes horizontal. Nos damos cuenta de que tenemos que abandonar el estado en que aparentemente, no el estado, la situación en que todos tenemos derecho a todo, pero estamos sujetos a la violencia y a la guerra, o sea que en realidad no tenemos derecho a nada, por el vivir bajo la ley civil, lo que se llamó siempre civitas, la ciudad, la urbs, el Estado, la polis. Bien, ya entrando, ¿cuál es la característica del Estado? Más allá de su forma, que él relativiza, es la concentración de la soberanía, que es en sí misma indivisible y única y reside en uno, no necesariamente en una persona. Eso va a suceder si la forma de gobierno es monárquica, claro, pero puede no ser así, puede ser una asamblea popular, entonces tenemos la democracia, o puede ser también una asamblea no de todos, sino de algunos, y tendremos, como por ejemplo las repúblicas italianas de antaño, una aristocracia. Pero como fuere, para él eso no es una gran diferencia. Lo que importa es que la soberanía debe residir en uno y toda ella debe estar concentrada, sea un monarca, sea una asamblea popular, sea una asamblea aristocrática. Quedémonos con eso, porque para Hobbes las formas de gobierno se reducen a esas. Ni la tiranía es una forma de gobierno, ni la oligarquía tampoco, mucho menos la anarquía, en la clásica clasificación griega, que es la ausencia de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, eso no hace a la esencia de la institución Estado. Es una forma que puede adoptar, pero no cambia en el sentido de que la soberanía es una sola, es incesible y comprende todo. O sea, dictar las leyes, resolver las controversias, acuñar la moneda, dirigir y organizar la milicia y en general la vida civil. Bueno, antes del Estado no hay ni propiedad ni libertad. Ese es un concepto muy interesante. En estado de naturaleza no hay ni propiedad ni libertad. Ya vamos a ver por qué. Eso solo lo asegura la ley civil. Dejamos acá y vamos a seguir profundizando el concepto de Estado, de ese hombre artificial al que llamó Leviatán.